Hola, muy buenas. Bienvenidos. En esta ocasión voy a hablar de los riesgos de invertir como yo hago. Antes, para empezar, quería hablar sobre este canal porque el otro día recomendé como Bolsa desde el inicio como un canal interesante para quien quiera aprender de Value Investing, y yo creo que este es otro de los buenos. Es un muy buen canal para eso, para hablar de empresas, que te enseñe los diferentes flujos de caja, de efectivo, balance de situación y todo eso, y aprender un poco el Value Investing. Por supuesto, yo no invierto de esta manera porque a mí me parece una tremenda manera de hacerte pajas mentales y de perder dinero en lo que se refiere a el coste de oportunidad, ¿no? Dentro de las tres características que puede tener una acción, que son la valoración, el crecimiento y el momentum, yo creo que en España, bueno, en todo el mundo, están ordenadas de una manera equivocada. Últimamente he leído muchísimo, he hecho muchísimos análisis, he leído un montón de papers de todo tipo, he estudiado mucha gente, personas que han hecho dinero de verdad en bolsa, y yo creo que he llegado a la conclusión, al menos para mi estilo de trading, mucho más activo, con muchísimas horas y eso, de que por orden de prioridad yo establecería el momentum como la característica clave que hay que ver en una empresa. Existe el momentum, el crecimiento y la valoración. Yo pondría por primero el momentum, después el crecimiento y después la valoración. Esta gente lo hace totalmente al revés. Valoración, si eso después crecimiento y ya por último momentum. Es la manera que tiene la gente de invertir en Novo durante 6 meses dejándolo quieto, invertir en PayPal, invertir con 10.000 euros en las mismas empresas que invierte Warren Buffett con 17.000 millones, 80.000 millones de dólares. Y bueno, yo no voy a hacer eso. Pero bueno, quitando esa parte, lo que quería hablar hoy es de los riesgos de invertir en empresas en crecimiento, en empresas growth. Y los riesgos es que en momentos de caída del mercado, por supuesto, va a haber grandes caídas por la volatilidad de estos activos, ¿no? ¿Cuáles son las caídas esperables, ¿no? Quería hablar, por ejemplo, de HIMSS, que es una empresa de las ganadoras de este último mercado alcista de 2024 hacia adelante. Y entonces, claro, ¿por qué HIMSS pasa de 10 dólares aproximadamente a 46 ahora mismo? Sobre todo por la revalorización del múltiplo. Nosotros, como ya hablamos el otro día, nos vamos a HIMSS y estaba en el último trimestre de 2023, prácticamente en el Q3, Q4 de 2023, estaba a 1,68 de price to sales. ¿Por qué? Porque era una empresa con un crecimiento bueno, que se esperaba que iba a empezar a ser rentable dentro de poco, que iba a tener net income y EPS positiva, y entonces el mercado para una empresa de este tipo puede dar valoraciones desde 0,5 hasta 1,68 o 2, dependiendo de las expectativas que haya. ¿Qué es lo que pasó? Que HIMSS llegó antes de lo esperado en 2024, fue finalmente a la rentabilidad, a las EPS positivas, y lo podemos ver aquí con el daily en los resultados trimestrales, que a partir de 2024 y no antes, empezó a batir las expectativas de los analistas con EPS por encima de un 144 por encima del, del consenso. 300, casi 400% de batir a los analistas, 34%, 200% y así constantemente, ¿no? Durante todo 2024 llega antes a la rentabilidad, y entonces esas EPS se revalorizan, o sea, llega EPS positiva, perdón, y las valorizamos con un price to sales actualmente pues de por encima de 4, incluso 5. Estaríamos aquí 5, 3,68. Es solamente hacer la multiplicación que ya enseñé el otro día del price to sales de 3,68. De hecho, en la calculadora, como habíamos dicho, que empezaba más o menos con 3,68 entre 1,80, que es cuando estaba valorada antiguamente, ya es un 200% de rentabilidad, bueno, un 100%, porque hay que restarle menos 1, más el crecimiento de las ganancias por acción de manera multiplicativa, las multiplicamos los dos y te salen rentabilidades eso, del 400% y tal. De hecho es que ahora mismo está en un 5,2, 5,1 de price to sales respecto a como estaba antes. Eso, una rentabilidad bastante grande. Entonces, otras empresas como LifeMD,
estando valoradas ahora mismo, joder, ¿qué es esto? La defendí, a un price to sales de 1, los riesgos de una empresa como esta, ¿cuáles son? Pues que vuelva a estar valorizada a 0,51, como ocurriría dentro de un mercado bajista y donde la rentabilidad, el net income todavía no llegase. Ahora mismo se espera que llegue en 2026, pero si se ponen por debajo de las expectativas de los analistas, pues entonces se podría valorizar a 0,51 teniendo una caída esperada de un 50% de la acción, ¿no? Si no llega a EPS positiva o por lo menos si llega por debajo y además entramos en un mercado bajista. Por supuesto, en este caso no va a ser tan mala, la expectativa no va a caer tanto. Entonces, si en vez de llegar a 0,24 llega a 0,11 y aparte estamos en un mercado un poco más bajista y tal, pues eso, en vez de estar a 0,1 de price to sales, a 1, puede quedarse en 0,75 y tener eso, unas caídas de un 25% aproximadamente en bolsa. Esos son los riesgos que podríamos esperar para otras empresas como Riax, donde el múltiplo ya es excesivamente bajo, pues la caída con un price to sales de 0,45 es cierto que se puede llegar a 0,30 y tal, pero la caída esperada por el múltiplo va a ser muy baja y sería la única casi caída posible es con un net income muy negativo, es decir, que las EPS decrezcan y que de 0,5 pues vuelva a 0,14 con un net income bastante negativo y que tengan que irse aquí a financials y tener que diluir más. Entonces esta dilución en vez de pasar a un 12% pasa a un 24%, que comparado con el crecimiento de free cash flow, si llega a ser más grande la dilución que el crecimiento del free cash flow, pues estaríamos perdiendo propiedad de la empresa y haría que el precio de la acción bajase más hacia abajo. Pero en un caso como el de Riax, pues le veo con un potencial bajista más bajo. Y lo mismo con otras que hemos hablado el otro día, con Talkspace, todo depende del múltiplo que le asigne el mercado. Y el múltiplo que le asigne el mercado va a estar relacionado con las ganancias por acción, porque es muy difícil encontrar una empresa que crezca sus ganancias por acción al 50% y que después esté valorizada a un 0,5 de price to sales, es prácticamente imposible. Y eso, y el múltiplo del mercado. En el caso de Talkspace, que está relativamente carilla, bueno, se podría subir hasta 3, 4. Pues eso, en el caso de que no llegue tan rápido el crecimiento de las EPS, nos iríamos a 1,5 y tendríamos caídas en la acción de un 40%, así serían perfectamente posibles en este tipo de acciones. Eso es lo que uno debe investigar en el caso de empresa growth. Entonces, claro, ¿cómo prever si nuestra empresa va a batir las expectativas de los analistas o no, o va a seguir tal y como los analistas esperan? No se puede, prácticamente no, bueno, prácticamente no se puede saber. La única manera es diversificando y, como ya dije el otro día, viendo entrevistas con la directiva, ver cómo ha sido el pasado de la acción y si han batido en el pasado las expectativas de los analistas o no, ver cómo está creciendo actualmente su negocio, su mercado tangible, es decir, si en el lugar en el que operan está creciendo, en el caso de HIMSS, si el mercado de la telemedicina está creciendo o no, y más especialmente el submercado dentro del mercado de la telemedicina, que ellos donde ganan la mayoría de su dinero, que es ahora mismo con los GLP-1s, por ejemplo, rectificando, no es que ganen la mayoría de su dinero, pero sí que es el mercado que más crece dentro de HIMSS. Los GLP-1 será un 35% de las revenues, pero sí que es considerablemente el mercado que más rápido crece. Otro ejemplo, por poner uno más conocido, pues quizás el caso de Nvidia, ¿no? Nos vamos aquí a forecast y entonces ¿cuál podría ser las caídas que podría tener Nvidia, ¿no? Que no llegue a ese 56% de crecimiento de las EPS y que se quede en uno más bajo y entonces las EPS en 2026 sean de 3,8, por ejemplo. Unas EPS de 3,8 multiplicadas con un múltiplo entonces asignado en vez del 45, ahora mismo tiene un 58, ¿no? Actualmente. Pues entonces están valorizadas a un múltiplo de 45, 40, porque es difícil que Nvidia valga menos que eso. Nos iríamos a un precio de 152
que sería un 25% menos del precio de la acción actualmente. Y es así como se calcula, vaya, no hay mucho más que esto. Por ejemplo, nos podemos ir aquí a los financials, a ratios, trimestralmente y ver últimamente cuál ha sido el P-ratio más bajo que ha tenido Nvidia. En el caso de un mercado bajista como 2022, aún así estaba en un P-ratio de 50, ¿sabes? Entonces, si no crece tanto, y como hemos dicho, se queda en 3,8, pero se queda en un P-ratio de 50, pues es que está muy barata Nvidia. O sea, es que el upside negativo es bastante poco. Es muy, muy, muy poco. Y en la última conferencia que daron, dijeron que calculaban hasta 500 billones de beneficios en los próximos 12 trailing months. O sea, es que es una locura. Es normal que valga 5 trillones de dólares esta empresa. Es que cómo no lo va a valer. Pero claro, aún así, en un caso realmente extremo, es perfectamente posible que Nvidia valga un P-ratio de 30, sobre todo si crece menos de lo esperado. Entonces, pues como ya hemos dicho, un 3,8 con un P-ratio de 30, pues podríamos irnos a perder casi la mitad del precio de la acción, eso casi un 50% de caída, ¿no? Posible en un mercado bastante bajista. Entonces, poco más. Esto era lo que quería decir y nos vemos en el siguiente vídeo.